fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos, sin ninguna confusión, en un mismo sentir, con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor, predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra, las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos, en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda, para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Sí, sí. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Yeah. Un cuerpo. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Siempre saludamos a los que se irán a conectar y por supuesto a los que más adelante verán estas transmisiones. Somos Calama para Cristo. Es desde nuestra plataforma de Facebook en una entrevista más del ciclo Oseas 4:6, como ya hemos venido en el último tiempo haciendo con el fin de poder extraer conocimiento, experiencia de los grandes líderes de la iglesia aquí en Calama y bueno, hemos tenido la oportunidad de también tener pastores de otras ciudades del país y de otros países de aquí de Latinoamérica. Entonces, siempre comenzamos dándole las gracias a Chadai Urban Store y Chadai Diseños Calama. Lo pueden encontrar en Facebook e Instagram por el mismo nombre, Chadai Urban Store, Chadai Diseños Calama, productos personalizados, como la tacita aquí de Calama para Cristo, porque no nos avergonzamos del Evangelio. Hoy nuevamente tenemos un invitado muy interesante. La verdad es que yo estaba con hartos deseos de entrevistar a este pastor. Así es que vamos a partir de manera distinta. Le vamos a dar inmediatamente el micrófono a él para que nos salude, nos cuente su nombre, qué iglesia pastorea y qué otro ministerio por ahí el Señor ha puesto sobre sus hombros. Así es que, pastor, por favor, es todo suyo el micrófono. Hola Ives, ¿cómo estás, hermano? Y bueno, también saludar a todos los hermanos que están escuchando esta transmisión. Bueno, mi nombre es Alejandro Morales, soy el pastor de la Iglesia Jesús Te Llama de Calama. Y también, bueno, en este momento soy el capellán de Gendarmería, es decir, el pastor de la cárcel. Hay una iglesia ahí, que es la Iglesia Cristo Liberta, que también tengo la bendición de pastorear. Amén. Eso es un poco lo que puedo decir, no sé si algo más. No, bien, pastor, si eso es el comienzo, no se preocupe, que tenemos harto que decir. Yo sé que va a ser de bendición este momento. Bueno, gracias. Tengo el privilegio de conocer al pastor, de trabajar un poquito con él ahí en la cárcel y también conozco su iglesia. Hemos estado con pastores amigos ahí compartiendo con usted, así es que es maravilloso. Quiero partir dándole las gracias, pastor. Sé lo ocupados que están todos los pastores, es increíble que algunas personas pueden decir, claro, ahora tienen más tiempo, pero creo que el trabajo pastoral se ha intensificado en estos momentos porque hay que personalizarlo, hay que usar otros medios, entonces creo que entiendo lo difícil que es y le doy las gracias por estar acá. Como siempre, pastor querido, nosotros no, la idea de este ciclo de entrevistas es poder
de alguna manera entregarle herramientas, modelos, alguna estrategia a la generación de recambio, a estos líderes emergentes que vienen detrás nuestro, ¿verdad? Que tienen que tomar el legado que usted, que otros grandes pastores en Calama están dejando. Entonces, siempre, y hemos descubierto con muchas gratas sorpresas que la historia detrás de cada pastor no solo es única, sino que siempre es rica en experiencia, siempre es rica en métodos, ¿cierto? Cómo el Señor trabaja con cada corazón y sobre todo con personas a las que llama a un cargo tan importante y difícil como el pastorado. Creo Mm. que es algo que requiere mucho sacrificio, pero creo que también se retribuye muy lindo. Entonces, cuéntenos, Pastor Alejandro, hasta antes de ser el Pastor Alejandro que hoy conocemos, que hoy conozco yo, ¿cómo partió todo esto? ¿Cómo fue su llamado al Evangelio? Y luego, ¿cómo fue su llamado al ministerio? ¿Cómo fue la aceptación? Cuéntenos un poquito cómo el Espíritu Santo lo fue guiando por todo este proceso hasta llegar a ser el Pastor Alejandro del día de hoy. Sí, bueno, contaría un poco mi testimonio. Bueno, acaba de entrar mi hijo. Como Eh, los grandes en Hoy día vivo siempre pasa. ha sido un día bien largo de transmisiones. De hecho, ahora te contaba que esta es la cuarta videoconferencia desde las 6 de la tarde que estuve en un diálogo pastoral que tenemos en nuestra corporación. Después estuvimos en una reunión con los líderes o encargados del Ministerio de Misericordia que tenemos en la iglesia. Después tuvimos una reunión de líderes y ahora estamos con usted acá, Calama para Cristo. Bueno, se agradece, Pastor, de Eh, verdad. Por eso se agradece mucho, gracias. Así que ya me duele un poco la espalda tanto rato estar sentado. Eh, y bueno, separaría mi historia antes del Señor y después entregando mi vida al Señor. Yo tuve la bendición de conocer el Evangelio de Cristo muy joven, a los 11 años. Mm. Nací en una familia católica tradicional, pero un poco ese catolicismo nominal en el que uno es católico a su manera. Pero mi familia en ese periodo sufría de varias situaciones. Mi papá tenía algunos problemas con el alcohol y yo tengo un hermano enfermo. Mi hermano mayor sufre de autismo en un grado severo. Entonces, eso obviamente trae toda una situación, un conjunto de situaciones a la familia. Y a causa de eso, mi mamá conoció el Evangelio en medio de esa necesidad, de esa aflicción, se entregó completamente a Cristo y ella nos trajo a la iglesia. Pero uno obviamente a esa edad tiene poca conciencia de las cosas espirituales, más bien uno va porque te lleva tu mamá. Se formó como una especie de guerra santa en mi casa porque mi papá, que era muy católico, muy tradicional, no le gustó obviamente que estuviéramos yendo donde los canutos, donde los evangélicos, y ahí justo él le dio por ir a misa también. Entonces, para mí el día domingo era un día bien desagradable, porque en la mañana tenía que levantarme a ir a misa. Yo vivo súper lejos de la ciudad, vivo cerca del río, así que teníamos que caminar, tomar una micro o algo, y íbamos al centro a la misa en la mañana. Cuando había vehículo, que en algunos periodos mi papá tuvo vehículo, íbamos en vehículo, ahí era más tranquilo, pero después en la tarde teníamos que ir al culto con mi mamá. Así que tenía yo como dos religiones en paralelo, era como católico en la mañana y era evangélico en la tarde. Y obviamente por toda esta guerra santa, comillas, que había, mi papá no nos llevaba a la iglesia, así que teníamos que caminar. El templo estaba en la población 23 de marzo, súper lejos, había que literalmente cruzar Calama para llegar. Y los cultos eran muy largos. Así que literalmente el día domingo para mí era un día asqueroso, decía yo, porque como no tenía una experiencia real con Dios, eh, era una lata estar en la mañana en la iglesia católica y en la tarde en la iglesia evangélica. Aún así, de todas maneras, en medio de todo eso, igual Dios se va acercando a uno. Uno no puede ser completamente indiferente a la gracia, a la manifestación del amor de Dios, así que igual empecé a conocer algo. De hecho, después me bauticé, creo. Tuve algunas experiencias también con ser tocado por el Espíritu Santo. Incluso hasta en esa fecha hasta profetizó un pastor que tenía el ministerio pastoral y todo eso.
Pero después de eso pasó el tiempo, mi relación con Dios nunca fue tan madura, así que al final me terminé alejando. Producto de esta misma Guerra Santa que te digo yo, mi papá me metió a un colegio católico, al Instituto Obispo Silva Lezaeta, así que ahí como tratando de rescatarme de lo evangélico, de los canutos, mi papá era muy complicado en su trato. Así que bueno, después llegó un momento que me rebelé un poco contra todo y ya dije no voy a ningún lado y ya dejé de ir a la iglesia católica y a la iglesia evangélica como a los 15 años. Así que después estuve ahí varios años alejado, sin congregarme, mi familia, mi mamá sí se congregaba, mis hermanas también. eh, y después, bueno, a los 11, a los 18 años me tocó irme a Antofagasta a estudiar. Estudié en Antofagasta, soy ingeniero civil e industrial de profesión. Y bueno, ahí el Señor me salió al encuentro y tuve una experiencia sobrenatural que me transformó hasta el día de hoy. Para cortarte en resumen, mi hermano enfermo tuvo una crisis, estuvo a punto de morirse. Le dieron ataques simultáneos de epilepsia. eh, y bueno, ahí cuando supe la noticia fue el momento en el que Dios se manifestó en mi vida y tuve que volver a rendirme a Él con 18 años estando en la universidad. Y ahí entregué todo. Tuve un sueño de cómo mi hermano salía del hospital caminando al lado de mi madre. Después llegó a Antofagasta porque estaba tan grave mi hermano que lo trasladaron de Calama a Antofagasta. Llegó, venía entubado, venía prácticamente ya muy mal, pero yo había recibido ese sueño como una palabra de Dios, así que lo creí y bueno, ese día, como digo, dimensioné totalmente lo que fue mi conversión y mi entrega totalmente a Cristo. Incluso en mi ignorancia, en mi torpeza, prometí tantas cosas a Dios. Creo que ese día dije, Señor, si tú tienes el ministerio para mí, voy a lo que sea, todo. La cosa es que después de eso pasaron 7 días, mi hermano salió del coma, después de la UCI, de la UTI, volvió a comer, le sacaron las mangueras, todo. Y te estoy resumiendo mucho la historia porque pasaron muchas cosas en ese periodo. Y después de eso, el día que salía mi hermano, yo vi literalmente cómo se fundía la imagen de la realidad con la imagen que estaba en mi mente, que era la imagen del sueño que había tenido. Así que desde ese día, bueno, he intentado servir a Cristo con todo mi corazón. Obviamente no he estado exento de errores, de equivocaciones. Después pasaron los años, me establecí en la iglesia Jesús Te Llama de Antofagasta, una hermosa iglesia muy grande, con una dinámica muy, muy bonita. Y ahí con 24 años mi pastor decidió mandarme acá a Calama. Así que llegué como encargado de obra acá a la iglesia de Calama, muy jovencito, muy delgado, con 20 kilos menos de los que tengo. Bueno, ahora en cuarentena serán unos 22 menos. Así que fue también un desafío súper grande enfrentar el ministerio con tan poca edad. Pero bueno, el Señor ha sido tan bueno conmigo que, bueno, Él me ha bendecido de tantas maneras. Pero un poco ese es el resumen de mi historia desde que conozco al Señor, desde cómo después me volví a Él completamente y después cómo vino el llamado, que bueno, ese llamado va creciendo en tu corazón, mucha gente lo confirma, vienen palabras, visiones, hasta que viene alguien que es tu cobertura, tu pastor, y lo valida ya con un llamamiento y te envía al campo. Eso fue en resumen lo que me pasó. Oiga, pastor, maravilloso, maravilloso testimonio. Antes de analizarlo un poco, vamos a saludar a los hermanos que están conectados. Le manda saludos mi pastor Pedro Marchal, le manda saludos a usted. El hermano Alex Campo, dice que se les extraña. Docentes Religión Oprel, también manda saludos. El hermano Boni Miranda, dice que se identifica un poco con su testimonio porque él también fue difícil para él su juventud, dice, para ir solo asistir solo a una iglesia evangélica. El pastor Cristian también manda bendiciones. Cosmovisión apologética, también interesante historia, dice, y nos manda bendiciones. Qué maravilloso, pastor, escuchar esto que el Señor hace, eso de que usted vio fundirse la realidad, me gustó mucho cuando dice fundirse la realidad, ¿cierto? Con el sueño que tuvo, las imágenes se superponen.
yo me imagino que es una experiencia transformadora para cualquier persona. Me imagino que eso fue, como bien lo explicó, lo que cuajó un poco la relación con el Señor. Y luego ya la relación después de eso con el Señor ya no fue la misma. Creo que después, independiente de lo que haya podido suceder hasta el día de hoy, el Señor ha mostrado su fidelidad, ha demostrado que Él, obviamente, como se ha explicado mucho en esta entrevista y se ha demostrado a través del testimonio de todos los pastores que han venido, que el Señor realmente sustenta y es fiel con quien Él llama, porque entendemos que esto viene directamente de Él. Y qué interesante esto de poder sobrellevar cuando uno es joven el tener dos religiones, como usted decía, en la mañana católico, en la tarde cristiano, Mm. y que finalmente haya elegido el camino correcto, por decirlo, ¿cierto? Para ser honesto. Y bueno, ahora estamos en Calama, porque nos acaba de contar de una vez que se valida esto desde su cobertura, lo envían inmediatamente a estar en Calama o hubo un periodo antes de algún tipo de preparación allá en Antofagasta? O sea, bueno, aclarar el punto antes de que, a pesar de que voy a tener dos religiones, uno pudiera estar muy lejos de Dios. Yo creo que tenía dos religiones, comillas, o participaba de dos religiones, pero al final estaba lejos de Dios. Pero después, con este encuentro personal que tuve, comencé a tener una relación profunda y obviamente que yo sabía el lugar donde tenía que estar y donde tenía que crecer y donde tenía que aprender. Bueno, volviendo a la pregunta que tú me hacías, yo en todos esos años en Antofagasta, en algún momento me transformé en un líder bien comprometido, era uno de los principales líderes de la iglesia de Antofagasta, de la parte de los jóvenes. También me comencé a preparar en algunas instancias que tenía la iglesia, como tenía una escuela de misión en ese tiempo. También estuve en el instituto, en el set de las Asambleas de Dios, porque ya entendía que la realidad del ministerio era, o sea, que el ministerio era una realidad. Sinceramente yo pensaba que iba a ser a los 30 años, no a los 24. Siempre he dicho como que el Señor me regaló 6 años de gracia. Bueno, me veía siendo una persona muy comprometida en la iglesia de Antofagasta, me veía casado, trabajando en una empresa incluso donde estaba haciendo una práctica, o sea, como que tenía mis planes ahí, pero el Señor cambió todo eso y me mandó acá a Calama. Es cuando el pastor literalmente me lanzó el desafío, que fue como un año antes de ya establecerme en Calama. Él un día me citó a la oficina de él. Él es el obispo de nuestra corporación, el pastor Pablo Bañado. Aprovecho de mandarle un saludo, que ayer estuvo de cumpleaños mi pastor. Ujú. Eh, ¿Y cómo se llama esto? Él un día me llamó a la oficina. Yo tenía mucha cercanía con la iglesia de Calama, debido a que la conocía desde mi niñez, la iglesia. Eh, Era una iglesia independiente que de alguna manera, por la cercanía que tenían conmigo, pasó a ser una iglesia Jesús Te Llama. Después solicitó la cobertura de Jesús Te Llama. Entonces yo era como un puente entre la iglesia de Antofagasta o Jesús Te Llama y la iglesia de Calama. Y así que también tenía siempre una carga por la iglesia de Calama. Siempre los veranos estaba trabajando con los jóvenes, normalmente me invitaban a predicar. O sea, a pesar de estar en Antofagasta, tenía una carga importante por la iglesia de Calama. La cosa es que el pastor me llamó. En ese tiempo había un pastor que estaba a cargo, que estaba ya con su edad. Entonces él quería dejar la iglesia, estaba con problemas de salud. Habían otras situaciones también ahí. Entonces la cosa es que el pastor me llama y me dice: Alejandro, yo tengo que mandar a alguien a hacerse cargo de la iglesia de Calama. Me dijo: tengo 3 candidatos. Uno es un hermano que hoy día es pastor en el lado norte de, de Antofagasta. Después me mencionó otro hermano, todos hermanos adultos. Me dijo, otro es tal hermano que también estuvo plantando una iglesia o fue pastor en Rancagua. Y me dijo: y tengo un tercer candidato que no reúne ni un requisito. Me dijo: no tiene la edad, no está casado, ni tiene la experiencia ministerial para hacerse cargo de una iglesia, que son como los 3 requisitos que se espera de una persona que se establezca ya en una iglesia. Y yo la verdad que no me imaginé que estaba hablando de mí. Entonces me dijo: ¿y no piensas quién puede ser? Y yo le dije: no sé, pensé en algún líder adulto.
y me dijo, ¿eres tú? Me dijo, ¿tú estarías dispuesto a irte a Calama? Me dijo, a ir como encargado de obra para que después tú seas el pastor de la iglesia. Y me dijo, pero me tienes que dar la respuesta ahora, acá. Así que me pilló así como helado. Y yo en ese tiempo, bueno, estaba pololeando con con mi esposa. Bueno, obviamente éramos pololos, ni siquiera novios. Así, pero fue como que el llamado despertó en mí. Yo le dije, amén, pastor, yo voy. Y eso fue como un año antes. Entonces, después de eso, todo ese año, él me tuvo como en un trato personal, un discipulado personal. Me dijo, bueno, esta decisión no la tomo yo solamente, tengo que presentar tu nombre en el cuerpo pastoral, en el concilio de las iglesias, Jesús te llama. Me dijo, pero yo creo que van a decir que sí, porque te conocen, tienen buenas referencias tuyas, pero esa decisión la tiene que tomar el cuerpo pastoral. Así que eso fue como en marzo del 2004. Y bueno, después me fue bien, obviamente los pastores aceptaron que yo fuera ese nuevo nombramiento, y ya en enero del 2005 yo ya estaba establecido como el encargado de obra. Estuve todo un año a prueba como encargado de obra y después ya pasé a ser el pastor principal de la iglesia de Calama. Eso en resumen. Por supuesto, me imagino que muchas cosas pasaron entre eso, pero qué buena contar con ese respaldo tanto del Señor como de los líderes, que da confianza. Me imagino que sentirse respaldado así obviamente ayuda un poco en el inicio pastoral. Eh, Está ya en Calama, que se vino solo. Mire, yo la verdad es que no sabía esa parte de la historia, que llegó solo a Calama y creo que le tenía muy lindas sorpresas en la ciudad. Comienza a pastorear esta iglesia teniendo 24 años. Al principio me imagino que los problemas y han sido totalmente distintos a los que le ha tocado enfrentar a lo largo de la carrera, pero en ese comienzo de su juventud, de su experiencia, ¿qué fue lo más llamativo, lo más difícil de superar al comenzar a pastorear una iglesia en la condición que comenzó usted? Bueno, en lo personal fue difícil lidiar con tantos cambios, porque también tuve que hacer algunos compromisos personales. Yo estaba terminando la universidad y el pastor no quería o sea, él quería que yo cumpliera la universidad porque era de alguna manera un compromiso que tenía con mis padres. Mis padres con harto esfuerzo me habían mandado a estudiar y yo tenía que cumplir esa etapa. Entonces, cuando obviamente te ofrecen el ministerio, como que todo lo demás pasa como a un segundo plano. Entonces era muy fácil o era muy probable que yo descuidara mi estudio o que los mandara a la chuña, como se diría por ahí, y me dedicara solo al ministerio. Entonces tuve que comprometerme con él. De hecho, como parte de las cosas que me pidió, que yo iba a terminar en el siguiente año, me quedaba un ramo, la memoria, y lo hice. Y eso me costó bastante, porque ya al llegar me empapé de toda la obra. Era una persona muy activista. Yo fui un pastor muy activista. Hoy día no soy así, porque creo que igual eso me afectó un poco. Sí conseguimos muchas cosas, nuestra iglesia creció, nos trasladamos de templo, hicimos un montón de cosas, pero también uno paga el precio a veces de tanto activismo, de tantas actividades, de tantas cosas. Hoy día ya no tengo quizás la misma energía, a pesar de que todavía me considero una persona joven, pero no estoy metido en tantas cosas como en ese tiempo. Así que fue difícil lidiar con todos esos cambios. Tenía que seguir viajando, estudiando, dando las pruebas, preparando mi memoria, así que igual fue difícil. Entré a trabajar también, y como no quería estar amarrado a un horario, empecé a trabajar en una consultora, para poder tener ingresos, porque quería casarme, así que le propuse a mi novia que nos casáramos en marzo de ese año, para casarnos en noviembre de ese año. O sea, le propuse ser novio en marzo, pero nos íbamos a casar en noviembre. Así que empecé a preparar también mi matrimonio, terminando la universidad y enfrentando todos los cambios de dejar de ser, no sé, una oveja, a ser pastor. Ujú. Venía de una iglesia muy grande, llegué a una iglesia pequeña, eh, era muy joven, era muy idealista, era como un camión, atropellé a mucha gente. Entonces también todos esos cambios que tú tienes, venía, claro, de una iglesia donde como que todo funcionaba, había ministerio para todo, tenía un ministerio de alabanza increíble, o sea, entonces, y de repente uno quiere hacer muchos cambios que lo hace en tu propia fuerza, y eso a veces termina lastimando a la gente.
Después, bueno, también hubo una situación en el que el pastor que estaba allí lo tuvieron que sacar en una situación de disciplina y eso fue como que agravó todo. Entonces, como que asumí la iglesia después ya como pastor, después de ese año de encargado de obra, como que la asumí ya en la iglesia en una situación bien complicada. Obviamente hay gente que se resintió, quizás se fue, no confiaron en mí, era un pastor muy joven, venía con otras ideas, quería cambiarlo todo, entonces fue complicado. Pero bueno, Dios fue muy bueno conmigo. Entonces, creo que una de las cosas más complicadas fue eso, que al final el ministerio no solo es una profesión, sino que tiene que ver con tu vida misma, y cuando tu vida misma está siendo procesada y está enfrentando tantos cambios, es como que inevitablemente todo eso se transforma en una situación muy difícil de manejar. Creo que eso fue como lo más difícil que me tocó enfrentar ese año. Sí, qué increíble. Aprovechamos saludar también al pastor José Solorzano del Ejército de Salvación, que manda saludos, al pastor Alejandro, al hermano Jesús González, Jesús Elías, ¿verdad? ¿Se acuerda de él? Ah. Pablo Aravena, nuestro Sí, hermano Pablito, dice saludo a mi capellán, Dios le bendiga. sí. La hermana Rosita Dios te bendiga, Esther, Pablito. sí, Rosita Esther Corbalán también le manda saludos. Y Rosenda Inés Argandoña González también le manda bendiciones, pastor. Ahí están interactuando a través de las redes sociales. Qué, qué interesante, creo que es la segunda o tercera vez que un pastor inicia muy joven y hay algo que en común que han tenido estos testimonios es que siempre hay un sector de la iglesia que resiente un poco el tener un pastor joven, no lo ven con tanta confianza. Yo creo que eso obviamente ha cambiado con el tiempo y, y me imagino que no solamente eso, sino que su madurez espiritual, tanto como su madurez pastoral, la experiencia la ha forjado de distinta manera, como usted bien decía ahora que ya no es de la misma forma que lo era cuando partió, que ya no es cierto, ese pastor que atropellaba a las personas, nos contaba que ya quizás es un poco más tranquilo. Cuéntenos un poco todo ese proceso, después que pasó ese primer año, después ya que empezó a ejercer un pastorado un poco más de acuerdo a su entorno, a su nueva iglesia, ¿verdad? Con todas esas ideas que traían. ¿Cómo lo ha desempeñado? ¿Cómo ha sido esa ejecución a lo largo de todo este tiempo que lleva pastoreando ya la iglesia aquí en Calama? Y enfocado principalmente en las estrategias que el Espíritu Santo le ha dado para poder ejercer el liderazgo, para poder llevar a las personas al Evangelio, para edificar a los santos, para hacer esa labor pastoral, esa labor de maestro, ¿cierto? Que requiere una iglesia, porque no solamente es guía, sino que hay que nutrirla, ¿cierto? Hay que cobijarla, hay que protegerla. Entonces, como yo le expliqué al principio, la idea es que este programa podamos entregarle a los líderes de alguna manera algunos modelos que puedan sacar, algunas estrategias, algunas formas para poder anticipar de cierta manera algunos problemas en la iglesia. Entonces, cuéntenos cómo ha sido el desarrollo de su pastorado aquí en Calama. Claro, bueno, al principio, como te contaba, fui un pastor muy activista, fui casi como un camión en cambiar todas cosas. Yo en broma decía que, no sé, hasta el hermano que era feo lo cambié porque no me gustaba. Saqué las bancas, puse sillas, cambié la posición donde estaba el escenario, la puerta que no me gustaba. Algunos cambios que quizás eran buenos, pero al final uno, claro, al hacerlo mucho con el ímpetu de la juventud y en sus propias fuerzas, uno termina dañando gente. O sea, por ejemplo, a veces en la iglesia hay personas que llevan una década sentándose en una banca en una determinada posición. Y todo eso genera a veces cierta religiosidad, y yo la verdad que venía como en contra de toda esa religiosidad, pero me faltaba la sabiduría que te da la vida, que te da los años, que te da los fracasos, que te da escuchar a cientos o miles de personas. Entonces vienes con un idealismo que, aunque tengas la razón, muchas veces terminas dañando. Bueno, gracias a Dios nuestra iglesia, a pesar de eso, nunca dejó de crecer, seguimos creciendo. Eh, pero yo creo que también separaría en dos instancias mi vida pastoral. Primero, reconozco que quizá era el típico
pastor joven que buscaba el éxito, el reconocimiento, que dependía mucho de sus fuerzas, sus capacidades, creo que tenía una buena capacidad oratoria, y también por otro lado quizás creo que el modelo pastoral empresarial, que en un momento fue muy fuerte, creo que también de alguna manera también estaba en mí. O sea, el típico pastor exitoso, conferencista, que viajaba, creo que era el modelo o eran los anhelos que teníamos muchos pastores. Pero hubieron ciertas instancias en mi vida que todo eso fue cayendo. Eh, Creo que aprender a depender de los tiempos de Dios, el fracasar, bueno, no puedo ser ingrato, pero puedo decir que en línea general me ha ido bien en el ministerio, Dios ha sido muy bueno conmigo. Gracias a Dios nunca hemos experimentado una crisis tremenda que tenga que lamentar que un líder se haya ido, haya arrastrado gente o que haya habido un caso así muy complicado. Pero obviamente que el trabajo pastoral es duro, la gente se equivoca, hay situaciones, divisiones, todo lo que se enfrenta en cualquier iglesia, ¿ya? Eh, y también ver que algunas cosas que en mis fuerzas yo quería que dependieran, pero no funcionaban. Eh, Creo que eso también me hizo madurar. Pero algo que cambió bastante también mi vida, porque hasta esos años, como digo, nosotros trabajábamos con un modelo de crecimiento, con células, con todo un proceso de tareas, de discipulado, y que nos resultó muy bien. Nuestra iglesia creció al punto que salimos del templo que teníamos en la población 23 de marzo, donde cabían unas 100 personas, nos trasladamos a un templo que habilitamos, que era la cooperativa Calama, Ujú. está ahí en Tarapacá con Grecia. Ese lugar era como una mazmorra, una caverna así, horrible. Lo tomamos, lo restauramos, lo hermoseamos, le cambiamos el piso, el cielo, lo pintamos, los baños, quedó hermoso. Yo era, como digo, un pastor muy activista, de mucha energía, entonces la gente me seguía, le sacaba el jugo a la gente, eh, y eso también nos permitió crecer, pero eh, creo que también algo significativo que hizo cambiar fue que el año 2008 yo tuve la experiencia de conocer un ministerio que tenía que ver con la interpretación bíblica y volvernos a una profundización referente a la escritura. Y hasta ese momento, bueno, yo me consideraba un buen predicador, era una persona que me encantaba aprender, leer, que había podido estudiar y cosas, pero realmente todo eso hizo que mi vida se transformara y pudiera cuestionarme frente a la palabra, y un montón de situaciones que quizá eran modelos o anhelos en mi vida comenzaron a caer. Eh, entonces, creo que el fracaso y el volver a, a profundizar o sumergirte en la escritura derriba a veces ciertas metas o ideas que tú tienes, que no son malas, pero detrás de ellas está escondido el exitismo, como digo, un modelo pastoral empresarial, reconocimiento y todas esas cosas. Creo que era necesario también que Dios matara todas esas cosas. He tenido momentos donde Dios literalmente me ha derrotado. En 2015, por ejemplo, estábamos construyendo un templo que fracasó, y porque yo estaba siempre en mis propias fuerzas. Era un proyecto que estábamos haciendo con hermanos de la cárcel, y al final, bueno, eso fracasó. Y ahí en medio de mi derrota tuve que depender de Dios para tener, de hecho, el templo que tenemos hoy día, que es mucho más grande. Entonces, bueno, en resumen, he aprendido, creo que Dios ha moldeado mi vida a través de permitir que uno fracase, eh, y también creo que esto de volverme a las escrituras de una manera diferente, más profunda, trajo también toda una serie de cuestionamientos a mi propia vida. No fue un proceso fácil, a veces uno también en su juventud pierde los balances, te puede ir a un extremo. No sé si a veces hay hermanos así que por conocer o profundizar un poco en la escritura pierden totalmente el balance y se van a extremos, se transforman en legalistas, un montón de situaciones. Creo que a mí también me pasó un poco como pastor. eh, Me puse demasiado quisquilloso con temas bíblicos, mis prédicas casi se transformaron en estudios bíblicos, y eso también afecta un poco la vida de la iglesia cuando no lo sabes llevar en un balance. Eso fue un poco, pero gracias a Dios, bueno, Dios me ha permitido poder no quedar en esos absolutos o en esos extremos,
y hemos podido avanzar. También conocer la iglesia de la cárcel, ser el capellán, también le dio otra riqueza a mi ministerio, poder conocer una realidad muy diferente a la que yo vivía, poder amar y conectar con la gente que está allí, agranda tu corazón, te extiende la visión, te permite ver cosas. Entonces, muchas cosas que yo consideraba buenas en su momento cayeron. Y que hoy día, eh, y bueno, cuando hablo de esto no hablo desde la vereda del fracaso, ¿ah? No, porque a veces creo que muchas veces uno critica cosas que son exitosas en otros porque es la justificación para validar tu mediocridad o tu fracaso. Yo no hablo, no quiero pecar de orgulloso, pero no hablo de la vereda del fracaso porque no me ha ido mal. O sea, creo que mi iglesia no es perfecta, pero gracias a Dios nuestra iglesia ha crecido, ha avanzado, hemos podido conseguir las cosas. Entonces no hablo esto con rencor ni como digo de la vereda del fracaso, sino que son procesos que Dios permite en tu vida para despegarte de cosas que al final son situaciones humanas y que todos a veces las tenemos, no las queremos reconocer. Creo que toda persona en el ministerio va a luchar con eso, con ese reconocimiento, con esas metas. Todos queremos tener un ministerio grande, queremos predicarle a mucha gente, queremos poder construir un hermoso templo al Señor, viajar, todo eso que es hermoso, pero a veces Dios tiene que ir depurando un poco tus intenciones, tus motivaciones, ciertos modelos que caen y empiezan a surgir otras cosas. No sé si respondí la pregunta, quizá ya me fui para otro lado, No, pero está un poco eso bien. es lo que te podría decir. Sí, no, de hecho, justamente lo que buscamos en esta entrevista es poder, es eso, es la experiencia de cada pastor, tanto en el principio como en la ejecución de su ministerio. Entendemos que la palabra es clara con respecto al liderazgo cristiano, entonces está llamado a ser ejemplo, estamos llamados a tener una vida de estudio, de oración, para poder guiar a la iglesia. Entonces, es muy interesante cuando vemos eh, que el cambio que produjo fue la escritura misma. O sea, cuando usted, me parece que vamos a profundizar en eso. Antes de profundizar en eso, quiero preguntarle, y que a pesar de que no se lo había preguntado en todo este tiempo, pastor, que nos conocemos, ¿cómo llegó a ser capellán de la cárcel? En qué momento de su pastorado se le dio esa oportunidad y usted decidió tomarla? La verdad es que no me había preguntado, voy a aprovechar ahora de preguntarle. Pasó que Dios me hizo una encerrona, me atrapó y nosotros, bueno, en ese tiempo, como te contaba, yo era full actividades. Habían semanas que literalmente predicaba de lunes a lunes, porque trabajaba con los jóvenes, teníamos grupos de familias, sí, donde me invitaran a predicar iba, al colegio, a donde fuera. Y en ese tiempo estábamos haciendo unos cursos de familia, esto fue por el año 2013, creo, 2013, 2014. Nosotros desde el año 2010 también empezamos a trabajar con familias, era un trabajo muy bonito, muy necesario. Empezamos a viajar a Perú, a Santiago, a conocer todo este mover de las familias, que era un mover muy bonito, muy necesario, como digo. Y en eso empezamos a hacer cursos de familia en nuestra iglesia. Cursos para hombres, para mujeres, para matrimonios, para crianza de hijos. Y un día en una reunión pastoral me encontré con el capellán, el pastor Quintana, y él siempre le gustaba conversar conmigo, como me encontraba muy joven, me preguntaba qué estaba haciendo y todo. Entonces le conté que estábamos en estos cursos de familias. Entonces él me dijo, ¿y por qué no vaya a hacer uno de estos cursos a la cárcel? Me dijo, ¿cómo el curso de hombres? Nosotros el curso de hombre que hacíamos se llamaba Hombría al Máximo, Ya. que está basado en el libro del pastor Cole, que es un tremendo referente en todo lo que es el trabajo con hombres. Así que, claro, a mí siempre también me llamó la atención las cárceles, porque es todo un ambiente bien diferente, es como hasta cierta manera atractivo, obviamente para el que va preso no, pero uno visitarlo, conocerlo, me parecía muy interesante. Así que acepté ir, me invitó a predicar unas par de veces, me encantó estar ahí. También el cariño de la gente de la cárcel es tremendo. Se cumple un proverbio que dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento hasta lo amargo le sabe dulce. Y yo como estaba justo en ese periodo de toda una profundización en la escritura, yo me gastaba muchas horas en preparar mis sermones, en estar ahí. A veces sentía que la iglesia no era receptiva o no aprovechaba
lo que consideraba yo para mí era un tesoro. No mis propias ideas, sino el poder encontrar la palabra de Dios y poder transmitirla a la gente. Entonces, cuando iba a la cárcel, sentía que literalmente la gente como que te succionaba lo que tú traías, como que había un hambre, una necesidad espiritual, y esa sensación a mí era un bálsamo para mí. Era como que sentía que Dios mismo me retribuía mi esfuerzo. Yo a veces hacía hasta una vigilia el día sábado para predicar el día domingo. Y estaba ahí horas sumergido en la palabra. Y después como que a veces sentía más satisfacción de predicar el mismo mensaje en la cárcel que en la misma iglesia en la que estaba. Entonces me encantó ir, y después hicimos el curso Hombría al Máximo. Imprimimos los libros con la gente de la iglesia, los manuales, y lo llevamos. Y el drama es que cuando íbamos como en la mitad del curso, el pastor, al capellán lo destituyeron. Por una situación que se generó, lo sacaron. Él es un hombre que ama la cárcel, fue muy doloroso para él. Entonces me quedé yo ahí haciendo el curso. Y como que la iglesia se quedó sin pastor y yo quedé ahí. Entonces yo seguí yendo, los hermanos me decían, pastor, siga viniendo, por favor, seguí yendo, y bueno, llegó un momento que ya el curso se terminó. Y seguí yendo, y después, bueno, estaba la pregunta, ¿qué hago? Después, bueno, la iglesia me solicitó que por favor fuera el pastor. Era complicado porque yo estaba también con un montón de actividades. Lo conversé con mi esposa, lo conversé con mis autoridades, era como que sí, como que no, pero después Dios empezó a abrir puertas, lo conversé con los pastores de Calama, todos ellos me respaldaron. Después visité también al capellán regional, y también él consideraba que tenía que ser yo. Bueno, al final, como que todo confirmó que tenía que tomar esa carga. Por eso digo como que Dios me pegó una encerrona. Y bueno, llegué a la cárcel de esa manera. Y la cárcel también es un lugar donde Dios te moldea, donde también experimentas éxitos y derrotas, donde experimentas alegrías muy grandes y tristezas muy grandes. O sea, como te contaba, también con los mismos carcelarios he sentido todas esas dos sensaciones. Es una satisfacción tan grande de ver una persona transformada, con su vida reconstruida, es una cosa que te llena, pero también a veces ver el fracaso, que la misma gente en la que sembraste y tú amas te paguen mal, eso también lo he vivido. Entonces, pero de esa manera creo que, o sea, de esa manera llegué a la cárcel. Esa es la historia de la cárcel. Qué buena, mira aquí, nuestro hermano Pablo Aravena dice año 2013. Ah, tiene anotado el año que comenzó esto, parece. Nos manda saludos nuestro obispo de la corporación, el pastor Gabriel García. Saludos Alejandro Ives, sean bendecidos. Bonnie, el hermano Bonnie nos dice Edwin Cole, Red de Hombres Cristianos. Dice ya, gracias hermano por darnos el nombre del autor completo, así que si alguien quiere buscar más sobre el autor que el pastor nos acaba de mencionar, ahí está en los comentarios. Qué buena, qué buena. Yo creo que es súper satisfactorio cuando suceden estas cosas en nuestra vida, así como hijos de Dios, cuando el Señor como que nos guía y nos confirma de tal manera que cuando llegamos al punto que Dios nos quiere poner, miramos hacia atrás y decimos, bueno, en realidad no fui yo, ni siquiera supe cómo llegué acá muchas veces. Así, entre cosa y cosa, usted no ha dejado de ir a la cárcel. Bueno, le damos gloria a Dios porque también es un lindo ministerio lo que se hace ahí. Es bastante importante. Yo creo que el Señor ha sido bueno bueno, hasta antes de la pandemia, por supuesto, estábamos haciendo algo muy lindo ahí adentro, así que esperemos retomarlo cuando esto vuelva a la normalidad. Y ahora, pastor, el punto que me gustaría que usted nos reflexionara un poco para cerrar esto, fue el punto como de quiebre, el punto de cambio en su vida pastoral con respecto a cómo enfrentó la escritura, a este ministerio que usted nos cuenta de interpretación bíblica, que finalmente lo llevó a tener cierta depuración, si mal no recuerdo, tomando su palabra, en su forma de pastorear, en su cosmovisión. El hermano Boni, que también comentaba, también creo que concuerda con eso. La verdad es que yo también concuerdo que una exposición profunda y responsable a la escritura derriba justamente lo que usted dice, algunas falsas doctrinas o algunas falsas creencias, incluso algunos falsos deseos o sueños en la ejecución de nuestro ministerio,
que a la luz de la Escritura vemos que en realidad son innecesarios muchas veces. Y tomando eso en consideración, pastor, ¿cómo usted nos podría dar una reflexión a todos estos líderes que le comenté que estamos enfocados con respecto a la importancia de una interpretación correcta de la Escritura en la ejecución de nuestro liderazgo en la iglesia? Sí, bueno, mi punto de vista es bien personal, quizás puede ser hasta chocante para algunas personas, pero lo que te voy a compartir es de aquello en lo que estoy absolutamente persuadido. Es una convicción de vida, es algo que ha modelado mi ministerio y mi vida en los últimos años. Yo creo que la interpretación y comunicación de la escritura es algo absolutamente fundamental. Creo que no hay algo tan fundamental como eso en la escritura, o sea, en la vida cristiana, pero siendo algo tan fundamental, yo creo que es algo en lo que la iglesia muchas veces está lejos. Yo creo que uno de los grandes problemas, o a veces el gran problema de la iglesia, que como digo, y esta es mi apreciación personal, creo que el gran problema de la iglesia es su incapacidad, y estoy hablando de la iglesia en términos generales, de interpretar correctamente la escritura. Es una de las principales tareas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Primero le pide la calidad moral para poder ejercer el ministerio. Y segundo le dice que usa rectamente la palabra de Dios, como obrero aprobado que usa rectamente la palabra de Dios. Y ese usa en el término griego es una palabra que significa cortar o como hacer una escultura. Y que algunas traducciones lo vierten como interpreta. O sea, que la tarea del obrero de Dios, primero de presentarse con una santidad, con una vida, una calidad moral delante de Dios, segundo, es interpretar correctamente la escritura. Es una tarea fundamental. Pero yo creo que el gran desafío de la iglesia de este tiempo es su incapacidad de interpretar correctamente la escritura. Donde tú miras, una incapacidad. Por ejemplo, si vas a ministerios muy renovados, que algunos se dicen ser proféticos y todo eso, tú te das cuenta que hay una alegorización del texto bíblico demasiada. O sea, todo tiene un simbolismo, todo tiene una figura retórica y que ellos lo llaman revelación. Pero muchas veces si tú eres sincero y analizas eso con discernimiento y con un criterio bíblico correcto, te vas a dar cuenta que no es revelación, que simplemente es una alegorización del texto. Y eso hace que se crean cosas que no son. Entonces yo veo un extremo en la iglesia renovada. A veces la iglesia renovada tiene una interpretación tan alegórica que ellos piensan que es revelación, pero al final son simplemente alegorizaciones, ideas que no tienen cómo sustentarse en la escritura. Pero por otro lado, creo que cuando vas a otras iglesias más tradicionales, iglesias más fundamentalistas, te das cuenta que lo que los gobierna a ellos no es la interpretación que tienen de la escritura, aunque ellos se crean muy bíblicos, sino que más bien es que están consumiendo mucha teología y que al final interpretan la Biblia no a la luz de un criterio interpretativo o una herramienta de interpretación, sino más bien lo hacen a la luz de su propia teología. Es como que se ponen los lentes de su teología y van a la Biblia leyéndola ya con el sesgo ideológico o teológico y filosófico de su... Eh, entonces creo que también hay casos. O sea, veo por un lado iglesias que podemos decir muy renovadas, neopentecostales, que se equivocan en su interpretación porque lo que llaman revelación al final es simplemente alegorización del texto. No estoy diciendo no quiero generalizar, o sea, hay de todo. Y por otro lado, a veces te encuentras iglesias muy teológicas, algunas más bien de corte reformado, fundamentalista, que piensan que son muy bíblicas, y lo son en cierta manera, pero por otro lado, al final, están interpretando la escritura a la luz de su propio sesgo teológico. Y al final te das cuenta que nadie cumple la tarea que tiene que cumplir, porque se supone que la teología o las prácticas espirituales se deben construir en base a la correcta interpretación de la escritura. Yo no puedo interpretar la Biblia a través de simbolismos espirituales, de prácticas que yo considere bíblicas,
pero tampoco podría interpretar la Biblia a la luz de una teología, de lo que dijo Calvino, de lo que dijo, no sé, tal persona, tampoco podría hacer eso. ¿Ya? Entonces, yo donde miro a veces veo que el gran error es ese, que la iglesia piensa que sabe. La iglesia latinoamericana, por ejemplo, es campeona para construir enormes ideas teológicas a través de un solo versículo. Mm. Y no dominan algo tan básico como es el contexto. Por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo de preguntarle a la gente ese texto de Isaías donde dice, no traigáis a la memoria las cosas antiguas, y le pregunto a la gente de qué creen, de qué se trata ese texto. La gran mayoría de la gente dice, bueno, esas son las cosas pasadas malas que hay que olvidar, es tu vida sin Cristo, son los pecados que tienes que dejarlos, y la gente dice eso. Pero cuando tú lees el contexto de ese pasaje, te das cuenta que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, y se está refiriendo a aquellas cosas que sucedieron en el Éxodo, cuando Él los sacó desde Egipto, y Él le está diciendo, lo voy a parafrasear, es como que el Señor les dijera, recuerden cuando yo los saqué del faraón, cuando derroté al faraón, cuando abrí el mar rojo, todo eso como que Dios lo está citando, que fueron cosas buenas, no malas, pero les dice, pero olviden esas cosas, no permanezcan aferrados al pasado para que puedan ver las cosas nuevas que yo les estoy dando. Entonces te das cuenta que al final la gran mayoría de las personas, cuando leen ese versículo, piensan que el texto está hablando de cosas malas que hay que olvidar, pero cuando realmente la Biblia está diciendo lo contrario, está diciendo, en cierta manera, suelta o deja de tener tan presente aquellas cosas buenas que yo hice por ti en el pasado, para que puedas volver a ver las cosas nuevas que yo quiero hacer contigo hoy día. Entonces, yo creo que en muchos lugares, hay muchas ideas en la iglesia latinoamericana que pensamos que son grandes ideas, grandes promesas. Por ejemplo, yo me recuerdo esos años donde todo el mundo decía, y lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y yo escuché hasta predicadores que decían que no sé, una vez escuché a un pastor peruano que decía que él cuando fue a Miami vio una camioneta enorme que le gustaba y fue él y le puso el pie y la reclamó en el nombre de Jesús y etcétera, etcétera. Otros decían que, no sé, que un terreno que les gustaba vivan y lo pisaban. Algunos más pillos incluso decían que una hermanita soltera que les gustó le ponían el pie en el zapato, reclamaban en el nombre de Jesús. Entonces, se construyen grandes ideas espirituales, pero cuando tú miras el contexto de eso, no es una promesa universal para todos los cristianos, sino que era una promesa particular para la gente que estaba conquistando la tierra de Canaán y que efectivamente ellos, todo lo que iba a pisar la planta de los pies para ellos, no para nosotros, iba a ser de ellos. El drama es que tocar estas ideas, que son ideas sacrosantas a algunos, es como que les hace colapsar el mundo, porque todo el mundo lo ha dicho. Si la gente piensa que una promesa espiritual con la cual han vivido, la han enseñado, después tú le enseñas bíblicamente que no es así, es como que tú les haces colapsar su mundo. Porque las ideas religiosas, las ideas espirituales que tienen una carga emocional, es muy difícil que la gente renuncie. Yo siempre doy este ejemplo. Si a ti te enseñaron que 2 más 2 eran 5, y después viene alguien y te dice, mira, 2 más 2 no son 5, son 4, y te lo demuestra, tú dices, wow, qué absurdo que era, me doy cuenta que no era así. Pero cuando tú le intentas decir a una persona, mira, lo que tú has creído como una promesa o como una verdad bíblica no es así, y se lo muestra a través de la escritura, la gente va a colapsar y se va a resistir a aceptar que eso es así. La gente se inventa versículos y dice, no, pero si yo lo leí en la Biblia, pero es que esto lo enseñó el pastor, porque toda su vida han planteado eso de esa manera. Entonces es difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Y también no somos personas muy equilibradas. Yo, como digo, hoy día hablo ya casi llegando a mis 40 años, eh, he fracasado, he tenido que aprender muchas cosas, renunciar a muchas cosas. Entonces, claro, ahora puedo quizás tener una mirada más equilibrada de las cosas, pero cuando tenía, no sé, menos de 30 años y descubrí estas cosas, al final, inevitablemente, a veces uno termina yéndose a un extremo. Pero el punto es que yo considero, volviendo al tema, que este es un gran problema presente prácticamente en todo el contexto cristiano, eh, y creo que es la gran tarea. O sea, la gran tarea de todos nosotros, los pastores, debe ser
interpretar correctamente la Escritura, no a través de ideas culturales, ni tampoco a través de ideas teológicas, ni siquiera teológicas. No estoy diciendo que la teología sea mala, pero la teología se construye con una correcta y sana interpretación, no al revés. Entonces a veces yo veo mucha gente que consume mucha teología, que tiene su cabeza saturada de teología, de conocimiento, que está bien por un lado, pero que aún así todavía no tienen la capacidad de interpretar, no tienen herramientas interpretativas, no saben distinguir lo que es no sé, una exégesis de una hermenéutica, no saben distinguir lo que es cultura universal de lo que es una cosa particular, hacen proyecciones de cosas. No digo que mi interpretación sea perfecta, porque si dijera eso ya estaría diciendo una falacia absoluta. Pero creo desde mi punto de vista que ese es el gran problema de la iglesia de este tiempo. Y yo creo que la iglesia tiene que ser capacitada y enseñada en esto. La iglesia tiene que tener la capacidad de interpretar correctamente la escritura, y eso es lo que tenemos que comunicar. Eso es lo que la gente tiene que recibir. En resumen eso. No sé si también, No, si bien, contesté. fantástico, ¿no? Fantástico. De hecho, estaba súper concentrado poniendo la atención. Concuerdo en todo lo que, en todo lo que ha dicho. Y yo creo que en este tiempo, sobre todo en estos tiempos de dificultad, ¿verdad? De tribulación, vemos que hay un mensaje apocalíptico terrible en muchos lugares de las redes sociales. Entonces creo que eso también es importante verlo a través de una buena interpretación de la escritura para no caer en el terror o en el fanatismo en estos tiempos de dificultad. Y también creo que es una gran tarea a nivel local, y me refiero a nivel local y también particular, de que cada pastor tome esta responsabilidad grande, importante, ¿verdad? De interpretar correctamente la escritura para poder entregar el mensaje, ¿cierto? Entregar esta verdad limpia, lo más depurado posible. Creo que es súper necesario esto. Por eso le quería que usted finalizara un poco esto con esa reflexión. Yo creo que todos nos hemos cruzado con esas enseñanzas, ¿verdad? Que vienen años en la iglesia, que finalmente la luz de la escritura no tienen asidero y cuesta, como usted bien dijo, desaprender. Yo he tenido conversaciones largas con hermanas antiguas, de verdad, bastante adultas, con respecto a ciertos temas que simplemente al final acordamos estar en desacuerdo. Eso es como el final de la conversación, no hubo un deseo de ir más allá. Entonces me parece importante, creo que concuerdo con usted en el sentido, en todo sentido, con respecto a la importancia, y espero que los que estén mirando, los líderes que verán esto más adelante, entiendan la importancia de una correcta interpretación para poder tener iglesias, tener nuestras vidas cimentadas realmente en las verdades de Cristo y no en supuestos o en malas interpretaciones que nos puedan llevar al error. Pastor, le agradezco mucho su Puedo, tiempo. me gustaría, mira, después de, bueno, de todo lo dicho, creo que el panorama que doy es como bien, no es pareciera ser como un escenario muy negativo. Por eso te pediría unos 5 minutitos para Sí, poder por favor. complementar y poder dar Y, quizás una luz de esperanza en lo que yo por lo menos considero y que es sí, mire, lo que se... y disculpe, vamos a aprovechar de saludar también a los que están conectados. El hermano César Sousa dice también nombrar la ideología tradicional de la iglesia en Chile de una sola versión de la Biblia. Sí, sí, también eso es importante. Y el hermano Boni dice Calvi Arminio, recordando alguna de sus conversaciones, le dice pastor para que después lo recuerde al hermano Boni. Así que sí, pastor, por favor, tómese todo el tiempo que requiera. Sí, bueno, lo que yo creo que lo que nosotros tenemos que acercarnos a la escritura de distintas maneras. Creo que la interpretación bíblica, en primer lugar, es una tarea esencialmente espiritual, no es solo una tarea intelectual. Ya, yo creo que también quizás muchos sectores fundamentalistas o muy teológicos han fallado en que han reducido la interpretación bíblica meramente a una tarea intelectual. Pero la tarea de la interpretación bíblica no es esencialmente intelectual, sino que es esencialmente espiritual.
Entonces, y eso tiene que ver con una disposición, tiene que ver cómo tú incorporas la oración a tu vida de interpretación bíblica y también en cómo tú te acercas a ella. Te acercas como un experto, como un teólogo, como alguien que quiere solamente conocimiento, o te acercas como alguien que tiene hambre y necesidad de tomar la palabra de tu Padre, de tu Dios. Entonces, yo creo que lo puedo sintetizar en 4 acercamientos que nosotros vamos teniendo hacia el texto bíblico para lograr esta correcta interpretación. Lo voy a reducir mucho porque creo que por cada uno de ellos podríamos hablar horas. Ujú. Pero dicho esto, de que la tarea de la interpretación bíblica es esencialmente espiritual y no una tarea intelectual, y ahí hay que tener cuidado, porque a veces los que amamos la teología, y yo como digo, no quiero que me perciban como una persona que odio la teología, todo lo contrario, yo tengo muchos libros, he leído muchas cosas, pero al final creo que la teología simplemente no debe gobernar la interpretación bíblica, debería ser al revés. Eh, Nuestras ideas teológicas no tienen que transformarse en un sesgo para intentar comprender y que el texto nos sea iluminado en nuestro entendimiento. Entonces, como es una tarea espiritual, el primer acercamiento que yo debo tener a la escritura es un acercamiento devocional. Y este acercamiento devocional tiene un énfasis de una pregunta, y es, ¿qué me quiere decir Dios a mí como hijo? ¿Qué me quiere decir mi padre? O sea, no voy primero como el pastor, no voy como el predicador, no voy como el teólogo, no voy como el maestro de escuela dominical, sino que voy como una persona que tiene una comunicación con su padre. Ese es el primer acercamiento. Y yo creo que eso siempre se ha enseñado. El problema es que a veces la iglesia ha quedado solo en eso, en un acercamiento devocional. Muchas veces la gente dice, hoy día no quiero hablarle a tu mente, quiero hablarle a tu corazón. Yo creo que eso está mal. Yo creo que al ser humano hay que hablarle integralmente, hay que hablarle a la mente. Yo como predicador tengo que confrontar el mundo pensante de la gente, pero no solo eso, también tengo que hablarle a su corazón. Entonces, lo primero para que la palabra y el ejercicio de la interpretación bíblica sea espiritual y la palabra me hable a mí en primer lugar, yo tengo que acercarme a ella de forma devocional con esa pregunta, decir, ¿qué me quiere decir Dios a mí? No voy como el predicador, no voy como el maestro, sino que voy como el hijo de Dios. Y si es que Dios no me habla todavía a mí en forma personal, no tengo todavía el derecho de moverme al segundo acercamiento. Ese primer acercamiento requiere oración, requiere leer en varias versiones bíblicas, como decía el hermano César, que a veces también la iglesia evangélica defiende de forma romántica una sola versión, que es la Reina Valera 60, pensando que es la traducción más fiel, pero esas ideas, aunque, como digo, puedan lastimar a alguien, a veces simplemente están basadas en la ignorancia y el desconocimiento, porque no hemos tenido la capacidad de entender que hay otras traducciones, porque una traducción es una interpretación en sí misma. Ninguna traducción es perfecta. Lo que es perfecto es la palabra de Dios en sus idiomas originales. Pero todas las traducciones son una interpretación en sí misma porque los traductores tuvieron que decidir ellos qué palabras tenían que poner para transcribir el texto de la lengua original a nuestra lengua. Y esa tarea nosotros entendemos que no es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que es inspirado es que cuando Dios inspiró al apóstol Pablo, a Moisés, a David, a escribir el texto en el idioma original, eso fue inspirado. Pero el comité de traducción de la Reina, bueno, de la Reina Valera, que fueron 2 personas, pero de todas las traducciones bíblicas no podemos asumir que sean inspirados. Es un trabajo de hombres piadosos, de gente que ha dado su vida, pero no es inspirado. Entonces, ninguna traducción bíblica en sí misma es perfecta. Lo que es perfecta es la palabra de Dios en los lenguajes originales. Yo sé que decir esto le puede colapsar el mundo espiritual a un montón de gente que, como decías tú, a veces no están tan cerrados que lo único que va a estar de acuerdo es que estás en desacuerdo con ellos. No hay más. Quiera Dios que la iglesia tenga la apertura y pueda vivir estos procesos también en madurez, porque no es fácil a veces digerir estas cosas. Segundo, después hay un acercamiento exegético. Luego que Dios me habló a mí de forma devocional, luego que Dios me nutrió a mí, me dio su palabra, me confrontó, y yo esto lo hice en oración y en dependencia a Dios y en guía del Espíritu Santo, recién comienzo un segundo acercamiento que es el acercamiento exegético. Y la exégesis es un proceso de investigación donde yo busco encontrar el sentido original de un texto bíblico. Donde yo quiero ponerme en el lugar de los oyentes originales y del autor original. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo a los corintios bajo esas condiciones particulares, bajo ese contexto particular? Y eso requiere escudriñar la escritura. La Biblia dice escudriñar las escrituras. Nosotros en primer lugar leemos la Biblia de forma devocional, que Dios me hable,
pero está bien, maravilloso. Pero luego de eso también tenemos que entender que hay que escudriñar la escritura. Y para eso necesitas meterte en el texto, desarticular el texto, consultar los idiomas originales, aprender reglas de interpretación, aprender a hacer exégesis, que como digo, eso no lo vamos a enseñar ahora acá porque es muy corto esto. Pero y ahí uno sufre con el texto de decir, dejo mis ideas preconcebidas, mis ideas culturales, mis ideas teológicas y trato de sumergirme en un trabajo de investigación histórico, lingüístico. Me meto en el texto, escudriño el texto. Y es muy difícil porque todos los seres humanos tenemos un propio sesgo. Nosotros vamos ya con nuestras ideas. Y luego que hago ese acercamiento exegético y obtengo una idea, que es la idea exegética o la idea central, y yo puedo decir, este texto se trata de esto, este es el corazón del texto, recién me muevo a un acercamiento hermenéutico, que la hermenéutica es la ciencia o arte o el ministerio de la interpretación. Y eso significa que cuando yo hago la interpretación bíblica, empiezo a conectar con el mundo actual, comienzo a conectar con la audiencia que yo tengo. Entonces, la hermenéutica es un puente entre dos mundos. El mundo bíblico, que lo conocí a través de la exégesis, y el mundo actual, que lo hago a través también del discernimiento espiritual, de observar, de estar con la gente. Por ejemplo, el mismo texto bíblico, yo podría predicar el mismo texto bíblico, pero estoy seguro que las aplicaciones para, no sé, la gente que está privada de libertad, o para gente que vive, no sé, en el barrio alto de Santiago, van a ser diferentes. El mismo texto bíblico tiene aplicaciones diferentes. ¿Por qué tiene aplicaciones diferentes? Porque la hermenéutica tiene que ser diferente. Y ahí creo que también falta muchas veces que la iglesia pueda leer la realidad de las personas, porque a veces estamos tan ensimismados en nuestra teología, en nuestras ideas, que queremos compartir algo que al final no tiene que ver con la realidad de las personas. Si nosotros pudiéramos evaluar un buen sermón debería tener 3 criterios por los cuales se debe evaluar. Primero, fidelidad al texto bíblico. Y la fidelidad al texto bíblico tú la logras a través de hacer la exégesis. No puedes ser fiel a la escritura si no hiciste una exégesis correcta. Segundo, necesitas ser relevante, necesitas decirle a la gente la palabra de Dios o llevar la palabra de Dios para sus realidades, lo que Dios quiere decirle a esas personas, más allá que lo que la gente quiere oír. Porque es peligroso eso, la Biblia dice que la gente va a tener comezón de oír. Pero no se trata de lo que la gente quiere oír, sino se trata de lo que Dios quiere decirles a través de su palabra. Entonces, para eso necesita ser relevante y ahí aparece la hermenéutica, que es la capacidad de conectar estos dos mundos, el mundo bíblico y el mundo actual. John Stott, que era el pastor que coordinó este ministerio que te contaba yo, que afectó mi vida el año 2018, fue un programa 3 años, que se llama Langham. La escuelita bíblica de Langham. Sí, la escuela de Sí, predicación Langham. sí. Entonces, él decía que el predicador necesitaba tener en su mano la Biblia y en su otra mano un periódico para conectar esas dos realidades. Y yo creo que el consejo de alguna manera sigue siendo el mismo. Y por último, el tercer criterio o característica para terminar esto es la claridad. Entonces yo tengo que ser fiel, tengo que ser relevante, pero también tengo que ser claro. Y para ser claro aparece también la ciencia y ministerio de la homilética. Entonces yo creo que para poder hoy día interpretar correctamente y comunicar correctamente esa palabra, necesariamente tenemos que aprender con disciplina estas herramientas de interpretación, que son la exégesis, la hermenéutica y luego también la homilética, para poder transformar esto en un sermón y poder compartirlo, de tal manera que nuestra audiencia no olvide la palabra de Dios. El pastor Jorge Atienza, que fue un maestro bíblico tremendo, él decía que la tarea del predicador era decir las cosas de tal manera que la gente no olvidara lo que se estaba diciendo. Él decía que la homilética era como un papel de regalo irresistible, donde uno envolvía un tesoro precioso que era el texto, la palabra de Dios que había sido encontrada en la exégesis y la hermenéutica, y uno en la homilética la envolvía de tal manera que se lo podía dar a la gente para que no lo desperdiciara. Y toda esa tarea, obviamente, tiene que ser una tarea espiritual. No puede ser solo una tarea intelectual. Yo creo que a veces caemos los jóvenes en eso.
Hoy día hay muchos pastores de corte reformado que son tremendos, pero a veces veo que muchos jóvenes en nuestro contexto latinoamericano los escuchan y no saben interpretar lo que realmente están diciendo, porque al final reducen la tarea teológica, la tarea de la interpretación bíblica a una tarea meramente intelectual, sin oración, sin sujeción, y al final terminan peor de lo que estaban. Eh, entonces, creo que hoy día esos son los desafíos que tenemos. ¿Cómo interpretamos? Para resumir, acercándonos al texto. Primero, de forma devocional, segundo, de forma exegética, tercero, de forma hermenéutica, y después, por último, una forma homilética para compartir la palabra de Dios. Te traté de resumir Ya. a grandes rasgos todo esto. Buenísimo, buenísimo, pastor. Maravilloso. Estos son justamente los diálogos que buscamos poder sostener. Estos consejos son muy claros. Espero que gente de Tiempo Nuevo Promesa la esté mirando. Justamente nosotros estamos en un periodo de estudio, estamos pincelando justamente hermenéutica, exégesis, enseñando algunos principios hermenéuticos y enseñando un poco de homilética porque entendemos que es parte integral de la preparación de la iglesia en estos tiempos, entendiendo que cuando volvamos a esta nueva normalidad, ¿cierto? Cuando volvamos de alguna manera a abrir los templos y a volver a tener una rutina normal, vamos a necesitar estar preparados. Yo siento personalmente que va a venir un grupo de gente que va a venir a buscar a Dios con todas sus fuerzas, pero también va a haber un grupo de gente que va a cuestionar con más fuerza nuestra fe. Entonces, creo que es súper importante que en este periodo la iglesia comprenda y entienda que debemos prepararnos, debemos usar este tiempo que tenemos para acercarnos a Dios, para aprender estos principios que usted nos acaba de mencionar, de acercamiento a la palabra, para finalmente brindar y entregar el mensaje puro, el mensaje verdadero, el mensaje como usted bien lo expresó en su sentido original. Así es que eh, creo que saludamos a todos los que están mirando. Pastor, bueno, nada más que decir muchas gracias por su tiempo, por su voluntad. Entiendo que ha sido un día largo, pero eh, no sé qué tendrá que hacer después de esto, pero creo que ya es hora de irse a acostar. Ya Sí, estamos en cierto. cuarentena, de hecho, desde las 22 horas que comenzó, este programa comenzó pasado a las 22:20 por ahí, y creo que es el primer programa en cuarentena de Calama para Cristo. Es un hecho nuevo para nosotros. Así que gracias a todos los que estaban mirando, gracias a todos los que se conectaron, a los que se van a conectar. Les recuerdo que estas entrevistas y todas las anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo, y también nos pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre, Calama para Cristo, y por Facebook, Calama para Cristo, La Resistencia. Pastor, le dejo el micrófono para que se despida. Le agradezco nuevamente los consejos, le agradezco la sinceridad y por supuesto que esté dispuesto a compartir todo lo que el Señor ha hecho por usted. Creo que esta entrevista fue muy rica en información, así es que va a servir mucho, pastor. Así es que por favor despídase de todos los que nos saludaron y que no estaban. Mire, ahí Sí. el hermano Jesús González, Jesús Elías González, ya maestro, él está tirando unas flores. El discípulo Jesús, dice. Sí, no, Jesús siempre hace barra y bueno, a Jesús le apasionan mucho estos temas, así que obviamente son temas que le apasionan también a él. Bien, Bueno, agradecer a todos los que participaron, pedir disculpas si ofendimos a alguien. Sé que a veces hablar estas cosas no son fáciles de digerir. El crecimiento es doloroso en algunos casos y desaprender cuesta bastante. En ningún caso queremos confundir a nadie, todo lo contrario, pero si a veces hay que incomodar, bueno, creo que no queda otra. De todas maneras, si alguien queda con una duda o quiere profundizar estos temas, la idea es estar abierto a poder hacerlo, ¿ya? Porque en una hora y tanto hemos comentado cosas que son muy, muy extensas, muy profundas, y que son, como digo, cosas que también a veces uno mismo le cuesta aceptarlas o entenderlas. En ningún caso pretendo que alguien piense que tengo la verdad absoluta, para nada, pero sí de lo que he conversado es que estoy convencido de eso. Creo que la iglesia hoy día tiene que interpretar correctamente y eso no es a nuestra manera.
tenemos que ser disciplinados, aprender estas cosas y obviamente nunca desconectarnos de la guía espiritual de esto, porque si lo reducimos a una tarea intelectual, vamos a terminar igual o peor que la misma gente que a veces estamos criticando o que pensamos que están lejos de lo sano, de lo correcto. Así que eso, pues, muchas gracias, Ives, gracias por esta iniciativa, sé que son muy buenas, podemos escuchar distintos ministerios y esto nos enriquece y nos hace crecer. Así que muy agradecido, mi hermano. Bien, pastor, gracias. Justamente es lo que buscamos, poder enriquecer y nutrir al pueblo de Dios, sobre todo. En esta oportunidad era dirigido al liderazgo, porque entendemos que un liderazgo bíblico va a tener una iglesia bíblica y lo cual va a llevar a que las iglesias estén cimentadas donde corresponden. Así es que, pastor, una vez más le doy las gracias. Gracias a todos los que interactuaron, a los que pudieron compartir esta publicación y esperando vernos pronto. Vamos a estar ya adelantando la fecha de la última entrevista porque esta es la penúltima de este ciclo. Se le agradece a todos, pastor, también a usted. Muchas gracias por todo lo que nos dijo, por compartir su conocimiento. Y no se olviden, búsquenos en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, para que no se pierdan nada de lo que se está sucediendo porque la iglesia no se ha detenido. Yo creo que este es un periodo de preparación para la iglesia para poder enfrentar el periodo que viene, siempre cimentado en Jesucristo, en su palabra y guiados por el Espíritu Santo. Pastor, muchas gracias, Dios le bendiga, saluda a la familia y nos estamos viendo, espero que muy pronto, si no es por este mismo medio, ya en las calles con mayor libertad. Así que, pastor, gracias, Dios le bendiga y saludo a todos los que estuvieron mirando. Esto ha sido Calama para Cristo, la resistencia. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chau.